Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, por favor. Mateo 27, 46. Dice así la Escritura. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vuelvo a leer. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba siendo crucificado. Él estaba muriendo por los pecados de la humanidad para darnos perdón, para darnos salvación, libertad del pecado y vida eterna en el cielo. El contexto de este versículo que acabamos de leer es cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz. Bien, hubo un presidente en este país que se llamó Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Este hombre hizo varias cosas buenas en este país. Una de ellas fue que terminó con la esclavitud de la raza negra. Terminó con la esclavitud de la raza negra. Incluso por esta misma causa y por esta razón lo asesinaron. Las personas que se opusieron a que él terminara con la esclavitud. Y en su sepultura había una mujer de raza negra. Tomó a su niña, la levantó lo más alto que pudo, porque había muchísima gente en el día del velorio. Y la mujer de raza negra toma a su niña y la levanta lo más que puede. Y le dice, mira hija, ese hombre es el que nos ha dado la libertad de la esclavitud. Y fue muy bueno lo que hizo Abraham Lincoln. Pero Jesús es aquel hombre, Dios hecho hombre, que murió para darnos libertad de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado. Él murió para darnos victoria sobre el pecado y sobre el infierno. Él murió para darnos salvación y vida eterna. Gloria sea a Él. Qué buena obra hizo Abraham Lincoln. Él abolió la esclavitud. Pero Jesús abolió la esclavitud del pecado para salvar nuestras almas de la condenación eterna y para darnos vida eterna para estar en el cielo por toda la eternidad. Este hombre, Jesús hecho hombre, Dios hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Gloria sea a Él. Bendita libertad que Él da. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto se traduce diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesús estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento. Estaba citando un pasaje del libro de los Salmos, el capítulo 22. El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de Jesucristo. Y Jesús cita exactamente las mismas palabras del Salmo 22 1000 años después. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es el cumplimiento de las profecías bíblicas y mesiánicas acerca de Jesús! El Salmo 22 fue escrito por el rey David, un hombre que caminó con Dios. El Salmo 22 es un salmo en el cual David ve de parte de Dios el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz. Es como si David estuviera a los pies de esa cruz, viendo y oyendo lo que Jesús decía. Y todo lo que estaba sucediendo alrededor de esa cruz. Dios le mostró al rey David lo que iba a suceder 1000 años después.
El Salmo 22 es la revelación de la muerte de Jesucristo en la cruz. El día de hoy vamos a estudiar con la ayuda de Dios este salmo. El salmo del cual el Señor Jesús retomó estas palabras cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. El Salmo 22, escrito por el rey David 1000 años antes. Vamos a ver en el Salmo capítulo 22, el versículo 1, por favor. Salmos 22, versículo 1, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Haga de cuenta que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y añade, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él sufrió el desamparo de su Padre Celestial, según lo estamos leyendo. Jesús sintió un desamparo de su Padre en lo espiritual, un desamparo de la presencia de Dios en su alma. Dejó de sentir la presencia de su Padre Celestial en su ser. Por eso preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no siento la presencia de tu Espíritu en mi alma? Versículo número 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, es el siguiente versículo. Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Por qué me has desamparado? Y de noche y no hay para mí reposo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pregunto, ¿por qué Jesús sufrió el desamparo de su Padre Celestial? ¿Por qué sufrió el desamparo de su Padre Celestial? Aquí mismo la Biblia lo dice. Siguiente verso, versículo 3. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, Señor. Padre mío, tú eres santo. Tú eres santo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, estaba llevando los pecados de toda la humanidad sobre su cuerpo. Dios, por un momento dejó de ver a su santo Hijo Jesucristo y ahora veía a Jesús llevando el pecado de todos nosotros. El pecado de toda la humanidad cayendo sobre su propio cuerpo de Él. Eso era lo que Dios veía. Y como Él es santo, como dice aquí, pero tú eres santo. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Por qué hablo y pido y no respondes? Porque tú eres santo, Señor. Tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios santo, Señor. Y Dios por un momento dejó de ver a su santo Hijo Jesucristo y ahora veía a Jesús llevando el pecado de todos nosotros. El pecado de toda la humanidad cayendo sobre su cuerpo. Eso era lo que Dios el Padre veía cuando estaba viendo a Jesús crucificado en la cruz. Y como Dios es santo, se apartó por un momento de su Hijo Jesús. Lo desamparó. Estamos leyendo versículos no solamente del sacrificio del Señor Jesús, no solamente de lo que Él sufrió físicamente en la cruz, sino de lo que Él sufrió dentro de sí mismo. En su alma, en su corazón, para salvarte a ti, para salvarme a mí. La mujer morena levantó a su hija y dijo: mira ese hombre, hija, míralo. Aunque sea su ataúd, míralo.
Ese hombre es el que nos dio la libertad de la esclavitud. Y este hombre, Dios hecho hombre, Él fue el que nos dio la libertad de una esclavitud mayor, la esclavitud del pecado. La libertad de la esclavitud del pecado por su sacrificio en la cruz. Y el Salmo 22 no solamente nos habla, como vamos a estar estudiando versículos de este capítulo, de lo que sufrió Jesús físicamente, sino también de lo que sufrió Él en su alma, dentro de sí mismo, para darte oportunidad de salvación y para que podamos entender lo grave que es el pecado delante de Dios. Jesús clamaba y Dios no le respondía. Es como si Jesús dijera: Padre, porque tú eres santo, es que siento un desamparo de tu presencia. En estos momentos no me estás viendo a mí, Señor, a tu Hijo amado, que dijiste en varias ocasiones: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En estos momentos, Padre, no estás viendo a tu Hijo amado, sino los pecados de toda la humanidad cayendo sobre mi cuerpo. Estoy pagando la culpa y estoy pagando el castigo de los pecados de la humanidad. Tú eres santo, Señor. ¿Por qué me has desamparado? Porque tú eres santo. Porque tú eres un Dios puro de ojos que no puede mirar la maldad. Y en estos momentos estoy crucificado, estoy padeciendo y estoy sufriendo y está cayendo sobre mi cuerpo los pecados de toda la humanidad. Por eso me has desamparado. Dice la Biblia: maldito el que fuere colgado de un madero. ¿A quiénes colgaban de un madero? ¿A quiénes crucificaban? A los asesinos, a los ladrones, a lo peor de la sociedad, a los peores delincuentes. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, acerca del sacrificio de Jesús: y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él, ¡pum!, como quien pone una carga sobre alguien. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por tanto, ¿qué era lo que Dios veía en esa cruz? El pecado de todos nosotros. Sí veía a su hijo, pero al mismo tiempo veía los pecados de la mujer amargada. Al mismo tiempo veía los pecados del hombre enojón e iracundo, codicioso con sus ojos. Al mismo tiempo veía los pecados del joven rebelde. Veía los pecados del adúltero, del borracho, del narcotraficante. Veía los pecados de las personas groseras. Veía el pecado de los ladrones sobre esa cruz, porque Él estaba pagando por los pecados de la humanidad. Dios estaba viendo tus pecados en esa cruz. Escúchame bien. Dios estaba viendo tus pecados en esa cruz, cayendo sobre el cuerpo de su amado Hijo. Para que veas lo terrible que es el pecado. Donde hay pecado y hay maldad, allí no está Dios. Donde hay pecado y hay rebeldía, allí hay un alma desamparada de Dios. No está Dios con esa persona. Y Jesús estaba sufriendo el desamparo de su Padre, para que entiendas cómo el pecado y el pecador vive desamparado de la presencia de Dios.
Mas Jesús nunca pecó. Salmo 22, versículo 6. Dice así: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Yo soy gusano. Ven nada más las palabras que escoge Jesús. No, querido amigo, Jesús en la cruz no quedó como lo pinta la Iglesia Católica en un crucifijo, con un poquito de sangre aquí, con un poquito de sangre en su mano, con un poquito de sangre en su otra mano, con un poquito de sangre en sus rodillas, con un poquito de sangre en los clavos en los pies. No, Jesús no quedó así en la cruz. Mas yo soy gusano. Los gusanos son animales nada atractivos. Y la razón principal por la cual el Señor Jesucristo utilizó la palabra gusano es por la siguiente. En el Medio Oriente se dan una clase de gusanos que tienden a molerlos sobre una piedra, como tipo molcajete, pero larga, y los muelen, y cuando los muelen desprenden un color rojo. Y ese color rojo lo utilizan para la ropa, para tinte de la ropa, para pintar la ropa. Y así ponían su túnica y ya salía la túnica pintada. Padre, así estoy yo, como esos gusanos que muelen. Así está mi cuerpo molido. Y así como sale rojo del gusano cuando lo muelen, así está mi cuerpo, Señor, completamente rojo. De pies a cabeza, Señor, estoy rojo completamente. Yo soy gusano, de pies a cabeza, rojo, Señor, bañado en sangre. Cuando los líderes religiosos condenaron a Jesús, dice la Biblia que colocaron un manto sobre su cabeza y le comenzaron a golpear su rostro y le decían: a ver, profetízanos, ¿quién fue el que te golpeó, Cristo? Y dice la Biblia que le daban de puñetazos, eso quiere decir con el puño cerrado, y lo golpeaban y Jesús no podía ver, nada más le llovían los golpes y le llovían los golpes en su cara. Profetízanos, ¿quién te golpeó? Seguramente los ojos de Jesús estaban hinchados. Seguramente había sangre en su nariz. Seguramente su boca estaba hinchada y partida con sangre. En otras palabras, roja. Dice la Biblia que los soldados romanos hicieron una corona de espinas. De esas espinas en el desierto, como aquellos matorrales que corren con el viento en el desierto, que son unas espinas así grandotas, tejieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza de Jesús para burlarse de él, porque decían que él era el rey de los judíos. Todo rey necesita una corona, vamos a ponerle una corona. Y le pusieron una corona de espinas y se la colocaron y se la metieron sobre su cabeza. Y dice la Biblia que también los soldados le dieron una caña para burlarse de él todavía, como los reyes que con el mismo palo y con la misma vara daban sus indicaciones y sus órdenes para burlarse de Jesús porque decía que era rey. Y dice la Biblia que con el mismo palo le golpearon en la cabeza después de haberle puesto la corona de espinas. O sea, de por sí ya las tenía medias enterradas y ahora con el palo pegándole la cabeza le enterraba más las espinas en su cráneo. ¿Y eso qué producía? Chorros de sangre sobre toda su cara. Mas yo soy gusano y no hombre. Esos gusanos que muelen, Señor, y que los despedazan completamente su figura.
y que sale lo rojo de ese gusano. Así está mi cuerpo, Señor, completamente rojo, bañado en sangre. Mas yo soy gusano y no hombre. Padre, no parezco hombre. No parezco hombre, Señor. Versículos 7 y 8. ¿Qué más padeció Jesús en la cruz? Dice, todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Las mismas palabras textuales de lo que usted puede leer en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado. ¿Qué hacía la gente? Esto era lo que hacía, se burlaban y le escarnecían. Verso 7. Todos los que me ven me escarnecen. Dice la Biblia que pasaban delante de la cruz y nada más meneaban sus cabezas. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Decía que venía de Dios, pues que se vea. A ver si venía de Dios. A Dios se encomendaba, que Dios lo libre, que Dios lo salve. A ver si es cierto. Como si todo el dolor físico no fuera suficiente. Aparte del dolor físico, el desamparo de su padre, aparte del desamparo de su padre, las burlas, el escarnio por parte de la gente. Él estaba colgado de la cruz y miraba hacia abajo y la gente meneaba su cabeza y se burlaban de él. Y no solamente abajo, sino también crucificado junto a él, un ladrón que también se burlaba de él. Versículo número 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una oración. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una oración no contestada. ¿Qué más? Versículo 14. Dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Primeramente dice, he sido derramado como aguas. He sido derramado como aguas. Como el agua que se tira a la tierra. Así ha sido derramado todo mi ser, Señor. Mi fuerza, mi sudor. En Getsemaní, dice la Biblia que el Señor Jesucristo oraba tan intensamente, tan profundamente, agonizando en su oración, que dice la Biblia que caían de su frente gotas, como gotas de sangre. Mis lágrimas han sido derramadas, mi fuerza ha sido derramada, mi sudor ha sido derramado, mi sangre ha sido derramada, he sido derramado como aguas. Dice la Biblia que el Señor Jesús, en la última cena que estuvo con sus discípulos, tomó el pan y después de haber dado gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Y como su cuerpo fue partido, la sangre brotaba. Porque dice que después tomó la copa y les dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. He sido derramado como aguas. Mi sangre, mi sudor, mi fuerza, mis lágrimas. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Todos mis huesos se descoyuntaron. Permítame explicarle. Por la posición de su cuerpo, que estaba en una posición vertical sobre la cruz, y la debilidad física que él tenía, eso hacía que perdiera el soporte de su cuerpo. Y al sufrir el soporte de su cuerpo, al no tener el soporte, ¿cuál soporte iba a tener si tenía los dos pies así clavados con un clavo en medio de los dos pies? ¿Cuál era su soporte? Un clavo. Por tanto, al tener así sus pies así y el soporte, su cuerpo se venía cayendo y cayendo y cayendo. No podía estar firme, porque ¿en qué se iba a sujetar él? ¿En qué se iba a sostener? ¿En qué se iba a apoyar? En nada. Pierde el soporte de su cuerpo y los huesos se comienzan a descoyuntar uno por uno. Un hombro, un tobillo, una rodilla, el otro hombro, por su mismo peso. Y al no tener un apoyo en que apoyarse, su cuerpo se iba hacia abajo, y por su mismo peso, los huesos se le iban descoyuntando, produciendo y provocando un dolor terrible en él. Todos mis huesos, no dos. Bien dijo el apóstol Pablo que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué dijo el apóstol muerte de cruz? Recalcando esa clase de muerte, muerte de cruz, porque esto era lo que sucedía y lo que padecía y sufría una persona en la cruz. Era el peor castigo que le pudiera venir a una persona, la peor muerte. Y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Qué más? Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Permítame explicarle algo más. Mi corazón fue como cera, que se va derritiendo la cera cuando está prendida, perdiendo su figura, derritiéndose. Así era mi corazón. Por la misma posición de su cuerpo vertical, mire, y el esfuerzo que él hacía para poder respirar, eso hacía que su corazón palpitara muy rápido. ¿Cómo era que Jesús podía llevar un bocado de aire a sus pulmones? Permítame decirle lo que los médicos han estudiado acerca del sacrificio de Jesús en la cruz. Al estar crucificado y su cuerpo yéndose hacia abajo por el mismo peso de su cuerpo, el Señor Jesús tenía que agarrar fuerzas de sus pies y de sus piernas para levantarse hacia arriba, para poderse llevar un bocado de aire a los pulmones. Pero cuando él hacía eso, que tenía que levantarse y empujarse hacia arriba con sus piernas, su espalda, que estaba completamente abierta por el látigo de Roma, al empujarse hacia arriba, sentía toda la cruz, lo rústico de la cruz, cómo le raspaba su espalda cuando él subía para llevarse un bocado de aire a sus pulmones.
Y eso hacía que su corazón latiera de una manera rápida, 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 con mucha fuerza. Y por eso dijo el Señor Jesús: mi corazón es como cera, Señor, que se derrite, como si fuera a explotar. Él sentía su corazón latiendo tan fuerte. Mi corazón está latiendo a lo máximo, Señor, sintiendo como si fuera a explotar. Versículo 15. Dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Primeramente dice: como un tiesto se secó mi vigor. ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es un pedazo de barro inservible. Cuando se rompe un jarrón de barro y cae por allá un pedazo de barro, a eso se le llama un tiesto, algo que ya no sirve. Como un tiesto se secó mi vigor. La palabra vigor es fuerza. El Señor Jesús era una persona joven, tenía 33 años de edad cuando Él murió en la cruz. Él tenía muy buena condición física. La gente en aquel entonces comía muy saludable. La gente en aquel entonces caminaba mucho, distancias largas. Él estaba en muy buena condición física. Pero se ha secado mi vigor. He perdido toda mi fuerza. Me siento inservible. Tantos golpes, tanta pérdida de sangre. Me siento muy débil. Se ha secado mi fuerza. Se ha secado mi condición física. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Esto sucede cuando viene sobre la persona una tremenda sed, a tal grado que la lengua esté tan seca que se pegue al paladar, a la parte de arriba de tu boca. Mi lengua se pegó a mi paladar. Era la hora novena, era aproximadamente las 3 de la tarde. Los calores en el desierto en Israel son terribles. Jesús no había tomado agua desde un día antes. La gran pérdida de sangre, esto producía una deshidratación en él. Dice la Biblia que alguien tomó un palo con una esponja para darle de beber a Jesús, para darle cierto refrigerio, para que tuviera algo de líquido sobre su boca. Pero ese vinagre con hiel se utilizaba en aquel entonces como una especie de anestesia, que le calmaba quizás un poquito el dolor por la que la persona crucificada estaba viviendo y soportando. Y dice la Biblia que Jesús no quiso tomar de esa esponja. Yo no quiero anestesia. Yo quiero sentir todo el dolor por los pecados de fulano, por los pecados de fulana. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Estoy a un paso de morir, Señor.
Versículo número 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está hablando Jesús de una figura. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. ¿Qué era lo que Jesús veía? Gente agresiva, gente mala, con toda la intención de destruirlo, como los líderes religiosos. Como los soldados romanos. Y dice, horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir esto? Me hicieron hoyos en mis manos y en mis pies. Eso es horadar. Me hicieron hoyos, Señor, en mis manos y en mis pies. Cuando el rey David escribió este salmo, 1000 años antes de Cristo, no le clavaban a los que crucificaban clavos en sus manos ni en sus pies. Nada más los amarraban de la cruz. Por tanto, cuando David ve esto, horadaron mis manos y mis pies. Ya con el simple hecho de estar en la cruz, azotado y golpeado, y esperando que vengan las aves de rapiña y devoren a la persona, ya con el hecho de estar amarrado sobre esa cruz, es terrible. Cuánto más que le hagan hoyos en las manos y en los pies a una persona. Permítame explicarle un poquito acerca de esos clavos. Los clavos que usaba Roma y en sí toda su manera de ejecutar castigos sobre los seres humanos era de alguna manera pensado y planeado para producir el mayor dolor y castigo sobre las personas. Y de esta manera ellos infundían temor sobre la gente y sobre otras naciones. Los clavos que utilizaban ellos para las personas que crucificaban eran unos clavos grandes, eran unos clavos oxidados, llenos de microbios. Esto producía más dolor, porque el clavo oxidado lleno de microbios producía infección en la persona. Y la infección producía altas temperaturas. Producía calambres en la persona que estaba crucificada. Producía temblor en su cuerpo. Los calambres, los temblores. Y eso hacía que sus manos, al estar temblando, rozaran más el clavo que estaba sujeta a su mano. Y al estar moviendo la mano y estar tocando, rozando el hueso, era como si el hueso, el clavo estuviera limando el hueso de la persona. Por los mismos calambres. Y el clavo al rozar el hueso de la persona producía un dolor espantoso. No era solamente el clavo que lo tenía sujeto, sino el movimiento del brazo y de la persona crucificado que temblaba. Horadaron mis manos y mis pies. Para eso se tomaba el clavo. Se agarraba un martillo y se golpeaba con toda la fuerza el clavo. Y el clavo entraba no en la palma de la mano, sino en la muñeca.
¿Para qué? Para que con los huesos de la muñeca quedara el clavo bien agarrado. Porque aquí se puede zafar, pero aquí no. Y aquí está lleno de nervios que producen muchísimo dolor. Horadaron mis manos. Esas manos que en una ocasión fueron puestas sobre un leproso. Cuando el leproso se postró delante de él, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: quiero. Sé limpio, y lo tocó. Manos que le hacían un bien a la gente. Manos que nunca hicieron una mala obra. Horadaron mis manos y mis pies. Le pusieron los dos pies uno enfrente del otro y atravesaron con un clavo ambos pies. Pies que nunca anduvieron en mal camino. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Otra oración no contestada. Mas tú, Jehová, no te alejes. ¿Se alejó o no? Sí, se alejó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? ¿Sabes por qué? Por cada vez que tú te has alejado de Dios para hacer lo malo, Jesús sufrió el desamparo y el distanciamiento de su Padre Celestial. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí. Se alejó por lo que su Padre veía en esa cruz. Sí, veía a su Hijo, pero también veía cómo el hombre se aleja de Dios para hacer lo malo, pecando contra el Dios del cielo. Y por eso Jesús sufrió el alejamiento y el distanciamiento de su Padre. Por cada vez que el hombre pecador se aleja de Dios para desobedecerlo y para hacer lo malo. Bien dice la Biblia en la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo tomó todos sus bienes y se fue lejos a una provincia apartada, lejos de su padre, lejos. Es para que entiendas que el hombre pecador vive lejos, distanciado de la presencia de Dios. Lejos. No te alejes de mí. Ahí estaba Jesús sufriendo cada vez que tú te has alejado de Dios, pecando contra el Dios del cielo, haciendo lo malo. Ahora yo pregunto, ¿por qué Jesús sufrió todo esto? Un tormento terrible. ¿Por qué Jesús padeció todo esto? ¿Por qué hizo todo esto? La misma Biblia nos contesta. Versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Gloria a Dios.
¿Por qué Jesús sufrió todo lo que sufrió? Porque no menospreció, ni abominó, ni detestó. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. La aflicción del hombre pecador afligido por sus pecados. No la menospreció. Bendito sea Él. Porque no menospreció la aflicción del afligido por sus pecados y sus maldades. En otras palabras, ¿por qué hizo Jesús esto? Para tener misericordia del mundo pecador. Para tener misericordia de ti. Para tener misericordia de aquellos que están afligidos por sus pecados y por sus maldades. Afligidos, dolidos, avergonzados por sus pecados. Aquellos que están recibiendo la convicción de pecados del Espíritu Santo en sus vidas y que te aflige y te hace sentirte mal y culpable porque estás mal con Dios. ¿Por qué hizo Jesús esto? Porque no menospreció el dolor que sentías cuando estabas afligido por tus pecados. No pasó de largo. No te dejó con tu aflicción, hermano. No te dejó con tu vergüenza y con tu tristeza. No te dejó con tu culpabilidad y con tu dolor de cuando estabas bien afligido por tus pecados. No escondió de ti su rostro, sino que cuando clamaste a Él, te oyó. ¿Por qué Jesús murió tal muerte en la cruz? ¿Por qué sufrió lo que sufrió? Porque quería tener misericordia del hombre afligido por sus pecados. Porque no escondió de Él su rostro, sino que cuando clamaste, te oyó. ¡Aleluya! Porque quien está afligido por sus pecados tiene esperanza en Jesús. Platicaba con una persona hace unos días. Y la saludé. Le dije, ¿cómo estás? Y me dice, estoy afligido. Y le pregunté, ¿por qué estás afligido? Y me dijo, por mis pecados. Bendita aflicción. Porque Jesucristo no va a esconder de ti su rostro. Y cuando clames a Él te va a oír y te va a perdonar. Y va a tener misericordia de ti. ¿Por qué más hizo Jesús esto? Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salvaciones. Salvaciones. ¿Por qué lo hizo Jesús? Para salvar las almas. Ve, se acordarán. Va a haber quien se acuerde de lo que hice. Va a haber quien se acuerde de estos clavos en mis manos. Va a haber quien se acuerde de la espalda abierta que yo sufrí. Va a haber quien se acuerde de la corona de espinas que fue puesta sobre mi cabeza y que me golpearon con una caña. Se van a acordar de lo que yo padecí en esta cruz. Se van a acordar. Pero no solamente se van a acordar, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Va a haber salvaciones. Gloria a Dios. Todo el dolor y la aflicción de Cristo en la cruz, pero al mismo tiempo recibió un consuelo en su alma. Va a haber fruto. Va a haber personas que se van a acordar de lo que yo hice por amor a ellos. Y se van a acordar y se van a volver a Dios. Van a dejar sus pecados, van a dejar sus maldades y se van a volver a Dios. Y además el sacrificio de Jesús, con un impacto a nivel mundial, se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
de toda lengua, pueblo, tribu y nación, dice el libro de Apocalipsis. Aleluya. Es precioso sacrificio de Jesús, horrendo en gran manera en cuanto a dolor y sacrificio. Pero Jesús veía que iba a haber naciones que se iban a acordar de su sacrificio en la cruz y de cuánto los amó. Para adorar delante de Dios en el cielo para siempre. ¿Por qué más hizo Jesús esto? Versículo 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto será contado de Jehová. Dios lo va a contar. El Espíritu Santo va a contar el sacrificio de Jesús. ¿Y no lo está haciendo ahorita en medio de nosotros? Ahorita lo está haciendo. Cuando se está compartiendo el Salmo 22. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La posteridad, los postreros. ¿Por qué más hizo Jesús esto? Su sacrificio precioso en la cruz. La posteridad le servirá para que lo sirvas. Aleluya. ¿Para qué Jesús sufrió esa muerte en la cruz? Para que lo sirvas. Para que lo sirvas a Él. Para que hagas su voluntad. Para que sea el Rey sobre ti, quien reine y gobierne tu vida. Para que le sirvas con amor y gratitud por lo que Él hizo por ti en la cruz. Versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Que Él hizo este hermoso sacrificio en la cruz. A pueblo no nacido aún, tú y yo. No habíamos nacido tú y yo. Hace 2000 años que Jesús fue crucificado. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Así como se te está anunciando el día de hoy, que Él hizo esto. Pero ve, vendrán y anunciarán su justicia. Van a anunciar su justicia. La justicia que hay en ese sacrificio en la cruz. ¿Cuál es la justicia que hay en el sacrificio en la cruz? Es que cuando el pecador viene a Dios arrepentido por lo que hizo Jesús en la cruz por él y cree que Jesús murió por él para perdonarlo, para salvarlo de sus pecados, Dios te perdona. Y pasas de ser un hombre y una mujer de un estado injusto, de pecado y de maldad, a un estado justo y de justicia. Dios nos justifica por el sacrificio de su Hijo Jesús. De injusto a justo, de pecador a santo. De malas obras a obras justas. No, tu arrepentimiento no te salva. El arrepentimiento no salva, amigo. El arrepentimiento es importante. Pero quien salva es Jesús. Y cuando tú llegas con tu alma injusta, llena de pecado y de maldad delante de Dios, Señor,
Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Él sufrió y murió por mis pecados, para que yo no tenga que morir y sufrir por mis pecados toda la eternidad. Él te perdona, Él te salva. Vendrán y anunciarán su justicia, como el día de hoy te la estoy anunciando. Dios nos justifica por medio del sacrificio de Jesús. Cuando te arrepientes de todos tus pecados y vienes a Jesús con fe, creyendo que Él te puede perdonar, entonces somos justificados por Dios, hechos justos por Dios, no por tus obras, sino por la obra preciosa que hizo Jesús en la cruz por ti. Nada más por eso. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, dice la Biblia, que se escuchó un gran clamor. Jesús clamó a gran voz, dice el Evangelio de Mateo. Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Querido amigo, el peor tormento del sacrificio de Jesús en la cruz no fue todo el dolor físico que Él padeció y sufrió. No, Jesús no dijo: me duelen mis manos. Jesús no dijo: me duelen mis pies. Jesús no dijo: me duele mi cabeza con esta corona de espinas que atraviesa mi cráneo. Jesús no dijo: me duele mi espalda abierta cada vez que se recarga sobre la cruz rústica. Él no dijo nada de eso, sino: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peor tormento de Jesucristo en la cruz no fue el dolor físico. Que el dolor físico por sí mismo era terrible, insoportable. Todo lo que tenía que hacer para llevarse un bocado de aire a los pulmones. Rozarse con el madero, con la cruz, su espalda abierta. Empujarse hacia arriba, teniendo como soporte un horrible clavo en sus pies. Eso no era el peor tormento. El peor tormento era haber sufrido el desamparo de su Padre Celestial. No sentir su hermosa presencia en su alma. Jesús nunca había sufrido esto desde la eternidad. ¿Por qué no te siento, Padre? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué lo desamparó? Para amparar a un mundo pecador. Para ampararte a ti. ¿Por qué me has desamparado? Porque en estos momentos estoy viendo que estás llevando el pecado de fulano, el pecado de fulana, el pecado de ti que estás aquí presente el día de hoy. Por eso Jesús sufrió ese desamparo de su Padre, porque estaba viendo tus mentiras, tus enojos, tus iras, tus amarguras cayendo sobre su mismo cuerpo de Cristo, su hermoso Hijo. Y estaba cayendo sobre Él tus malas caras, tu amargura, tus enojos, todo tu pecado y maldad en el área sexual también. Estaba cayendo sobre Cristo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Porque estaba llevando los pecados de la humanidad, tus mismos pecados, muriendo por ti, para ampararte. Él estaba sufriendo el abandono. No te alejes de mí, dice la Escritura. Él estaba sufriendo el distanciamiento de su Padre por cada vez que tú te habías alejado de Dios con un mal pensamiento, con una mala palabra, con una aspereza hacia tu esposa,
por una cerveza, por una copa, por droga, por rencores, por amarguras. Y ahí estaba sufriendo él el desamparo de su padre. Pero al mismo tiempo lo estaba sufriendo para que tú pudieras ser amparado por Dios. Y también para que no sufrieras el desamparo eterno de Dios, perdido en el infierno para siempre. Yo no quiero que él viva desamparado de ti, Padre. Yo no quiero que ella viva desamparado de ti en este mundo, ni en el infierno por toda la eternidad. Yo no quiero que él se pierda. Prefiero sufrir el desamparo tuyo, Señor, en esta cruz, a que ellos sufran el desamparo eternamente y para siempre. Oh, cuánto te amo, Jesús. Cuánto pensó en darte libertad de todos tus pecados en esta vida. Y cuánto te amó pensando en tu eternidad. Para que no te perdieras eternamente y para siempre. Desamparado de Dios por los siglos de los siglos. Prefiero sufrir el desamparo unas horas, Señor, de ti en esta cruz. El desamparo de tu amor y de tu presencia. El desamparo de tu paz. A que él y ella sufran el desamparo de tu paz y de tu amor eternamente y para siempre, Señor. El sacrificio de Jesús nos habla de una sola cosa: amor por ti. Y se acordarán. Va a haber quien se va a acordar de lo que yo sufrí. Y se acordarán. Y no solamente se van a acordar, y se volverán a Jehová, se volverán a Dios. De todas las familias de la tierra. Oh, que tú seas uno de esas familias de la tierra que se van a volver a Dios. Que te acuerdes, un pueblo no nacido aún, que Él hizo esto. Tú hiciste ese sacrificio en la cruz, Señor, por mí. Por este pecador rebelde, Señor, que desde que tengo uso de razón he hecho lo malo delante de ti. Reconócelo, varón, reconócelo, mujer, delante de los ojos de Dios, que desde que tú te acuerdas has hecho lo malo delante de Dios, pecando contra el Dios del cielo, haciendo tu propia voluntad tú, no tomando en cuenta la palabra de Dios en tu vida para obedecerlo y ponerla por obra, haciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios, viviendo como tú has querido. ¿Te vas a acordar que Él hizo esto? ¿Te vas a acordar que Él hizo esto? Una obra de amor. Un sacrificio bañado en sangre. Y se acordarán de lo que yo sufrí en la cruz. Y se acordarán. Y se volverán a Dios. ¿Te vas a volver a Dios?
Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. ¿Quién te ha amado como Jesús? ¿Quién te ha amado como Él? Que dio su vida de esta manera. Para que te vuelvas a Él. Para que no te pierdas por toda la eternidad. ¿Quién te ha amado así? ¿Quién te ha amado de esta manera? Amado con gotas de sangre. Amado con una espalda abierta. Amado con horadar en mis manos y mis pies. Amado como a los gusanos que muelen y desprenden un color rojo. Así está mi cuerpo, Padre, bañado en sangre. Soy gusano y no hombre. No, Padre. Yo no parezco hombre. Y el peor sufrimiento de Jesús en la cruz fue el desamparo de su Padre. Lo voy a sufrir, Señor, para que no estén desamparados delante de ti. Voy a amarlos hasta el fin. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Así te amó Jesús. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, Sí, Jesús. que hasta la cruz llegó. Tu sacrificio, Señor, se resume en una sola palabra. Tan grande fue su amor, Amor. que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Se acordarán. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota
de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios. No hay palabras para medir la grandeza de su amor. Que hasta la cruz llegó. No pensó en sí mismo. Tan grande Pensó en ti. fue su amor. En ti. Que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. Para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. Para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Así es, Señor. Así es. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. Para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí. Para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí. Para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Libre para amar
Jesucristo salva. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. Ahora sé que vivo justificado por ti. ¿Cómo agradecerte tu sacrificio en la cruz? Es tanto lo que has hecho en mi vida, Jesús. Perdido yo estaba y tu amor me rescató. Borraste mi pecado y me diste tu perdón. ¿Cómo agradecerte lo que tú hiciste por mí? Ahora sé que vivo justificado por ti. 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 Ahora sé
justificado por